Se siente tan raro volver a grabar un video después de más de un año de no subir nada de contenido aquí a YouTube, pero la verdad es que no me había pasado nada bueno que contarles. Todo lo contrario, este ha sido un año bastante difícil, bastante duro, bastante caótico. Primero que nada, saludarlos y decirles que hice este video para compartirles que ya me siento listo para hablar sobre mi experiencia retornando a El Salvador, y quiero hacer estos videos para todas aquellas personas que estén considerando regresar a El Salvador y sepan qué es lo que hay aquí, cómo es la vida aquí, qué pueden esperar. Ya pude superar todas aquellas etapas emocionales por las que pasa una persona cuando retorna de forma no voluntaria a su país de origen. Y primero que nada, cuando digo retornar de forma no voluntaria, recordemos que no solamente las personas que son deportadas regresan de forma no voluntaria. Hay gente que también huye porque hay alguna crisis social, persecución política, delincuencia, hay una guerra, hay miles de formas, miles de razones por las que las personas pueden retornar a sus países de forma no voluntaria. Pero todas esas personas pasan por estas mismas etapas emocionales. Hay diferentes fases o diferentes situaciones sentimentales que las personas que retornan de forma no voluntaria van a experimentar. Por ejemplo, la negación, la preocupación de no saber qué esperar, el sentimiento de no tener control, no tener un plan, no tener recursos o ideas de cómo poder florecer de nuevo en ese país, especialmente para las personas que han pasado 10 años o más de 10 años en el extranjero. Van a pasar depresión, van a pasar un periodo en el que tratan de asimilar la nueva realidad, y toda esa mezcla de sentimientos fue efectivamente lo que yo pasé en el mes de diciembre y enero, que fueron mis primeros 2 meses en El Salvador. Tuve bastante depresión, tuve pensamientos suicidas, tuve bastante aislamiento. Sí salía a reunirme con mi familia, sí salía con mis amigos, pero en el fondo también uno se siente solo, se siente que no es entendido, se siente que no tiene control. Uno no sabe qué va a ser al final de ese nuevo viaje en el que uno no quiso estar en primer lugar. A todas esas personas que han sido deportadas a El Salvador o que retornan a El Salvador de forma no voluntaria, quiero decirles que todos esos sentimientos que tienen son válidos, son humanos, son normales. Hay una diferencia enorme entre el estilo de vida que uno llevó por tanto tiempo en el extranjero y el estilo de vida que uno viene a encontrar aquí en El Salvador, que uno viene a tener aquí en El Salvador. Y es normal sentir ese cambio, es normal sentir esa diferencia, y es normal que esa diferencia le dé a uno frustración. Pero eso no significa que ya sea el final de todo. El ser humano tiene la capacidad de adaptarse, y así como en un momento que te fuiste al extranjero tuviste que adaptarte a un estilo de vida diferente, así también te vas a volver a adaptar, ya no al mismo estilo de vida que tenías antes de irte de El Salvador, porque El Salvador del que te fuiste en aquel tiempo ya no existe, desapareció. El Salvador al que regresaste, El Salvador al que estamos regresando, es muy diferente en el sentido de que las personas con las que creciste quizás ya no van a estar, los lugares que conocías quizás ya no van a estar, el lugar al que regresaste probablemente ya tenga más población, más urbanización, haya crecido más, el estilo de vida, la cultura ha cambiado mucho en los últimos 5, 10, 15, 20, 30 años que uno haya tenido en el exterior. El Salvador al que volviste ahora no es el mismo que conocías en aquel tiempo. Pero, como les digo, el ser humano tiene la capacidad de adaptarse, y uno también puede adaptarse a volver a retornar. Cuando yo venía en diciembre, lo único que yo traía conmigo era mi última quincena, la última quincena de mi trabajo. Entonces, esa última quincena me fue suficiente para estar el mes de diciembre, el mes de enero y parte del mes de febrero. Ya en el mes de febrero es cuando yo comienzo a salir un poco más de mi cascarón. Comienzo a tratar de asimilar mi nueva realidad. Bueno, eso es lo que me toca que vivir ahora. Quiero ver cuáles son mis opciones, quiero ver cuáles son mis alternativas, quiero ver de qué forma voy a vivir en este país, en qué forma encajo aquí siguiendo adelante.
Yo tuve una publicación el día que estaba en el aeropuerto ya retornando, que subí esa foto en Twitter. Se hizo viral, tuvo más de 10.000 respuestas. La mayoría de esas respuestas eran cosas negativas. Me decían que me iba a morir de hambre, que de qué iba a trabajar, que iba a andar trabajando por un salario mínimo, partiéndome la espalda. Y era pura gente tirándome hate, tirándome cosas negativas, tratando de hundirme más del hundido que yo ya estaba emocionalmente. Y efectivamente esos comentarios eran los que comenzaban a bombardearme en febrero, cuando yo trataba de ver económicamente qué hacía para mantenerme productivo, para poder sostenerme. La gran mayoría de personas aquí en El Salvador tienen el pensamiento de que el sol sale para todos. Eso quiere decir que generalmente nadie le desea mal a nadie. Todos desean prosperar de forma igual, porque de nada sirve que uno prospere, tenga su gran casa y va a construir esa casa en medio de inundado de pobreza, en medio de todo un ambiente de criminalidad, en medio de todo un ambiente que no es deseable vivir. Entonces aquí la gente en El Salvador no te desea mal. Contrario en Twitter, donde hay un pequeño grupo de personas que detesta a la gente de la diáspora, y cuando la gente de la diáspora habla sobre retornar al país, les dicen las mismas cosas que me decían a mí, que te vas a morir de hambre, que aquí vas a regresar aquí a partirte la espalda por un salario mínimo, pero en realidad esa actitud es algo aislado de Twitter. En la vida real, aquí en El Salvador, la mayoría de la gente emprende por falta de un empleo formal o porque un empleo formal con el salario mínimo no le bastaría para sus necesidades, pero eso no quiere decir que sea necesariamente algo malo. Entonces, para el mes de febrero, cuando yo comencé a tratar de explorar mis opciones, mucha gente me comentaba diferentes cosas que se pueden hacer. Ya que hablas inglés, puedes aplicar a ese call center a que están contratando, puedes meterte a ser tutor de inglés o de matemáticas, porque yo también fui maestro de matemáticas en Estados Unidos. Puedes meterte a ser tutor de matemáticas, puedes meterte a ser maestro de inglés o de matemáticas, puedes meterte a trabajar aquí, a traducir documentos. En este lugar están contratando, manda tu currículum. Toda la gente trataba de aportarme, de ayudarme con alguna opción, con alguna idea, y yo agradezco mucho eso. Definitivamente el mejor trabajo que uno puede tener aquí en El Salvador después de retornar de Estados Unidos, si uno es bilingüe, es trabajar en un call center. No es un trabajo que sea muy bien pagado, pero sí es un trabajo que te va a dar lo suficiente para poder ir saliendo adelante poco a poco. Otra opción también es, si uno no quiere trabajar por un salario salvadoreño, uno puede aplicar a una de esas millones de posiciones remotas que hay en Estados Unidos, en Europa, y uno puede trabajar desde El Salvador. Hay un montón de diferentes trabajos que se hacen de forma remota, totalmente remota. En San Francisco comienzan pagándote a $25 la hora. No importa que vivas en África, no importa que vivas en Oceanía, no importa que vivas en El Salvador. Siempre y cuando tengas los documentos necesarios para trabajar en ese lugar y tengas el conocimiento y la experiencia que piden, puedes trabajar de forma remota, así vivas en cualquier parte del mundo. Y exactamente uno de esos trabajos fue lo que yo logré encontrar, algo parecido a un trabajo remoto, en el mes de febrero. Así que del mes de febrero hasta ahora, en diciembre del 2023, he pasado trabajando de esa forma, viviendo en El Salvador y recibiendo un salario del extranjero. Prefiero omitir detalles de mi trabajo, pero ocasionalmente si me toca salir de El Salvador en misiones que me asignan, una vez que termino de completar esas tareas, pues retorno a El Salvador, y por eso es que me han visto que prácticamente una vez al mes estoy saliendo a Estados Unidos y regresando a El Salvador, es por motivos de trabajo, pero siempre retorno a este país, siempre regreso a este país, siempre vuelvo a casa cuando terminan mis tareas. Para el mes de marzo saco una licencia de conducir y compro una motocicleta. El proceso para sacar una licencia de conducir y poder comprarte un vehículo en El Salvador es algo que voy a hablar en otro video, pero es bastante fácil. Y el precio de los vehículos en El Salvador depende de qué es lo que querrás, pero yo lo encuentro bastante barato a comparación de cómo estaba en Estados Unidos, en Los Ángeles, California.
yo encuentro el precio de los carros aquí en El Salvador bastante barato. Para el mes de abril y mayo comencé a desenvolverme no en lo laboral, sino en tratar de conectarme más con mi país. Comencé a buscar hobbies, comencé a buscar actividades, comencé a tratar de conectarme con personas, conocer personas. Yo había viajado a El Salvador como turista anteriormente y varios lugares donde yo había tenido ganas de ir no se podía entrar porque la situación del país en ese momento era algo preocupante. Pero en esos meses comencé a explorar aquellos hobbies que nunca pude en otros momentos en El Salvador explorar. Por ejemplo, subir cerros, conocer lagos, conectarme más con la naturaleza, poder escalar. Todas esas fueron actividades que comencé a hacer en esos meses. Pude subir el Tecana, el Cerro Santa Lucía, pude conocer la Cueva del Viejo, incluso participé en un reportaje de Noticias 4 Visión cuando fuimos a explorar una cueva a la que por primera vez este año fuimos a esa cueva, ya que en esa cueva anteriormente habían grupos delictivos que habían tomado ese lugar, pero ahora es un lugar al que cualquier turista, cualquier persona que tenga el deseo de poder escalar e ir a explorar la naturaleza puede hacerlo. Así que mi consejo para las personas que todavía están en esa etapa en la que rozan con la realidad, que no pueden asimilar el nuevo cambio en su vida, mi consejo es que busquen alguna actividad, algún hobby, algo con lo que puedan desenredarse, desenvolverse y conectarse con algo en este país. Eso va a ayudar mucho. Para junio, julio, agosto, entre mi prima y yo pudimos comprar una Jeep, un carro familiar, y siempre pasábamos haciendo viajes diferentes lugares, tratando de salir, tratando de explorar algo que me ayudaría a mí a poder conocer más partes del país, poder salir, poder distraerme, algo que también me ayudaría a pasar tiempo con mi familia. Fueron 15 años que yo vivía en Estados Unidos en los que a veces venía a ver a mi familia, fueron momentos en los que pasaba todos los días festivos afuera, fueron momentos en los que pasaba a veces hasta 5, 6, 7 años sin ver a mi familia. Así que esos meses me sirvieron mucho para poder volver a convivir con mi familia. Para el mes de octubre volví a tener sueños, volví a tener la esperanza de trabajar por un mejor futuro para mí, volví a tener aquellas ganas de vivir, aquellas ganas de tener algo por estar construyendo, algo que estar haciendo con mi vida a futuro. Así que decidí. El mes de noviembre me informé sobre los diferentes programas, diferentes cosas que se podían hacer para un salvadoreño que retorna, un salvadoreño que vive en el extranjero y desea comprar vivienda en El Salvador, un salvadoreño que vive en el país. Hay muchos programas diferentes que tiene el Fondo Social para la Vivienda. Voy a hacer un video sobre mi experiencia en esos programas. Voy a hacer también un video sobre los diferentes requisitos que tienen esos programas, pero hay muchas opciones, hay muchas oportunidades para cualquier persona que desee adquirir una vivienda.